Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Luis Daniel Gil y yo le voy a estar exponiendo sobre muestreo en la investigación cualitativa. Dice un filósofo, Roberto Hernández Sampieri, que en un estudio cualitativo, las decisiones respecto al muestreo reflejan las premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos creíble, confiable y válida para abordar el planteamiento del problema. Nosotros en esta breve exposición que vamos a estar hablando, como ya vemos en pantalla, vamos a estar hablando específicamente de lo que es el muestreo en cuanto a la investigación cualitativa específicamente. Y dando una pequeña introducción un poquito rápido, en este capítulo se comenta el proceso para definir las unidades de análisis y la muestra realmente iniciales. Es decir, que en los resultados cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia. Es decir, que el investigador no se basa directamente sus resultados en esta población. Asimismo, se consideran los factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos que compondrán la muestra. También se insiste en que conforme avanza el estudio, se puedan agregar otros dispositivos de unidades o reemplazar las unidades ya iniciales, puesto que el proceso específicamente cualitativo es más abierto y pues está sujeto al desarrollo de estudio. Nosotros vamos a ver los objetivos básicos de esta exposición que vamos a estar viendo en estos minutos acá. Y entre los objetivos de aprendizaje al terminar este capítulo, usted va a ser capaz de conocer el proceso de selección de la muestra en la investigación cualitativa. Va a tener la capacidad de comprender los conceptos esenciales vinculados con la unidad de análisis y la muestra en estudios cualitativos también. Y por último, también podrá tener la capacidad de entender los diferentes tipos de muestras no probabilísticas o dirigidas y tener elementos para decidir en cada investigación cuál es el tipo apropiado de muestra de acuerdo con las condiciones que se presenten durante su propio desarrollo. Estos tres objetivos principales son los cuales vamos a estar hablando realmente en esta exposición para que usted tenga esa capacidad de poder identificar en sí entonces cada uno de ellos. Continuando con ellos, vemos que el primer tema que tenemos acá es que después de la inversión inicial, pues prosigue lo que es la muestra inicial. Específicamente, ¿qué es una muestra? Una muestra en el proceso cualitativo, grupo de personas, eventos, sucesos o comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, es decir, por encima de lo que son un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, pueblos, etcétera. Sobre esto se van a recolectar un grupo de datos sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o de la población que se estudie. Eso es una muestra realmente. Nosotros hemos hecho la inmersión inicial, la cual nos sumerge en el contexto. Al mismo tiempo, recolectamos y analizamos datos, seguramente ya observamos diferentes sucesos, nos compenetramos con la cotidianidad del ambiente, platicamos o entrevistamos a varias personas, tomamos notas, tenemos impresiones, etcétera. En algún momento de la inmersión inicial o después se define la muestra tentativa sujeta a la evolución del proceso conductivo. En el ejemplo de estudio sobre las emociones que experimentan los pacientes jóvenes que serán operados, al ver el propósito, ya sabemos que los casos, pues, van a ser personas de entre 14 y 20 años de edad, más o menos, de la ciudad, y que cubren la condición de estar programados para una operación de alto riesgo. Asimismo, ubicamos también lo que son hospitales donde se realizan estas operaciones. Más adelante vamos a
a poder seguir expandiendo lo que es un poquito más sobre este tema. Continuando con los temas, para basarnos precisamente en nuestro tema principal, tenemos lo que son la muestra de participantes voluntarios, que como vemos subtema debajo, en ciencias sociales y en ciencias médicas son frecuentes las muestras de voluntarios. Pensemos, por ejemplo, en los individuos que voluntariamente acceden a participar en un estudio que profundiza en las experiencias de cierta terapia. Otro caso sería del investigador que realiza un trabajo sobre las motivaciones de los pandilleros de un barrio e invita a quienes quieran a una entrevista abierta. En estos casos, la elección de los participantes depende de circunstancias muy variadas. A esta clase de muestra también se le puede llamar autoseleccionada, ya que las personas se proponen como participantes en el estudio o responden a una invitación ya previa. Estas muestras se usan en estudios experimentales también de laboratorio, pero también investigaciones cualitativas, como es el, por ejemplo, de Monroe y Smith, que utilizaron este tipo de muestras en el 1995. Continuando, tenemos lo que son la muestra de expertos, que en ciertos estudios es necesaria la opinión de expertos en un tema. Estas muestras son muy frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios. Por ejemplo, en un estudio sobre el perfil de la mujer periodista, puede ser en México, se recurrió a una muestra de 227 mujeres periodistas, pues se consideró que eran las participantes idóneas para hablar de contratación, de sueldos y desempeño de tal ocupación. Estas muestras son comunes cuando se pretende mejorar un proceso industrial o de calidad específicamente. Continuamos con lo que son la muestra de casos tipo. Esta también se utiliza una muestra de casos tipo en estudios cuantitativos exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo, en el que el objetivo es nada más, nada menos que la riqueza, profundidad y también la calidad de la información, la cantidad ni la estandarización. En estudios con perspectiva fenomenológica, en los que los objetivos es analizar los valores, experiencias y significados de un grupo social, pues es frecuente el uso de muestras tanto de expertos como de casos tipo, es decir, los anteriores mencionados y el que estamos hablando ahora. Los estudios motivacionales que se hacen para el análisis de las experiencias de cierto tipo de consumidores con respecto a un producto también utilizan estas muestras. Por ejemplo, ejecutivos de alto nivel socioeconómico que han comprado determinada marca de automóvil de lujo. Continuando, tenemos lo que son las muestras por cuotas. La muestra por cuotas se utiliza mucho en estudios de opinión y mercadotecnia. Por ejemplo, los encuestadores reciben instrucciones de aplicar cuestionarios o realizar entrevistas abiertas, claro está, a individuos en un lugar público. Puede ser un parque, etcétera, etcétera, un centro comercial, una plaza o una colonia. Al hacerlo, estos van llenando cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas variables demográficas. Así, en un estudio sobre la actitud de la ciudadanía hacia un candidato político, se dice a los encuestadores que vayan a determinada colonia y entrevisten a 150 personas adultas en edad de votar, claro está. Que 25% sean hombres mayores de 30 años, 25% mujeres mayores de 30 años y 25% menores de 25 años y el 25% restante mujeres menores de 25 años. Estas muestras suelen ser comunes en encuestas e indagaciones cualitativas, que es el tema que estamos hablando. Continuando, tenemos lo que son las muestras orientadas a la investigación cualitativa. Crossword en el 2013, Hegner en el 2010, Henderson en el 2009 y Miles y Huberman en el 1994 remiten a otras muestras no probabilísticas que además de las ya señaladas anteriormente,
suelen utilizarse en estudios cualitativos. Las repasaremos brevemente a continuación. Las muestras diversas o de máxima variación. Estas muestras son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. Imaginemos a un médico que evalúa a enfermos con distintos tipos de lupus, a un psiquiatra que considera desde pacientes muy deprimidos hasta individuos con depresión leve. Nosotros tenemos lo que son las muestras homogéneas. Al contrario de las muestras diversas que la mencionamos anteriormente, en las muestras homogéneas, las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten lo que son rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. Una muestra o una forma de muestra homogénea combinada con la muestra de casos tipo mencionada anteriormente, pero que algunos autores destacan como una clase de muestra cualitativa, son las llamadas muestras típicas o intensivas, en que se eligen casos de un perfil similar, pero que se consideran representativos de un segmento de la población, una comunidad o una cultura, no en un sentido estadístico, sino de prototipo, más o menos. Por ejemplo, ejecutivos con un salario promedio y características nada fuera de lo común para su tipo, claro está, se utiliza la expresión hombre medio para identificarlos. O soldados que se enrolaron a una guerra y no fueron heridos gravemente ni recibieron ningún tipo de medalla, que estuvieron en servicio el tiempo regular, etc. Otra muestra es muestra en cadena o por redes, bola de nieve, muy conocida de esa manera. En este caso se identifican participantes clave y se agregan a la muestra. Se les pregunta si conocen a otras personas que pueden proporcionar más datos o ampliar la información que ya tenemos en las manos. Y una vez contactados, los incluimos también. La investigación sobre la guerra cristera operó en parte con una muestra en cadena. Los sobrevivientes recomendaban a otro individuo que también eran sobrevivientes de la misma comunidad. Otro tipo de muestras son las muestras de casos extremos. Estas muestras son útiles cuando nos interesa evaluar características, grupos o situaciones alejadas de la normalidad, o de prototipos que pueden ser variación inusual en el fenómeno o un problema de bajo estudio. E imaginemos que queremos estudiar a personas sumamente violentas. Podríamos seleccionar a una muestra de pandilleros. De igual forma, si tratamos de evaluar métodos de enseñanza para estudiantes muy problemáticos, elegimos aquellos que han sido expulsados varias veces. Mertens en el 2010 señala que el análisis de casos extremos nos ayuda paradójicamente a entender lo ordinario, que es tan difícil. Este tipo de muestras se utiliza para estudiar etnias muy distintas al común de la población de un país. También para profundizar el análisis de comportamientos terroristas y procesos complejos realmente, que solamente dominan unos cuantos expertos. A veces se seleccionan casos extremos opuestos con fines corporativos, por ejemplo, las escuelas donde la violencia estudiantil es elevada y escuelas sumamente tranquilas, edificios sólidos que han resistido temblores u otros fenómenos naturales y estructuras que se han colapsado. Otra muestra es la muestra por oportunidad, que se trata de casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador justo cuando lo necesita. O bien, individuos que requerimos y que se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación, lo que nos proporciona una oportunidad extraordinaria para reclutarlos. Por ejemplo, una convención nacional de alcohólicos anónimos, justo cuando conducimos un estudio sobre las consecuencias del alcoholismo en la familia. Otra de las muestras es la muestra teórica o conceptuales, que cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría, puede muestrear casos que le sirvan para este fin. Es decir, se eligen las unidades porque poseen uno o varios atributos
que contribuyen a formular la teoría. Obviamente, seleccionando empresas de esta clase que han pasado por una quiebra. Si quiero evaluar los factores que hacen que un hombre sea capaz de violar a una mujer, puedo obtener la muestra en cárceles donde se encuentren recluidos criminales violadores. Otro ejemplo característico serían los detectives, cuando seleccionan a los sospechosos que encajan en sus teorías sobre el asesino. Las muestras confirmativas, la finalidad precisamente de este tipo de muestra, de las muestras confirmativas, es sumar nuevos casos cuando en los ya analizados, ya lo que tenemos en manos, se suscita alguna controversia o surge información que apunta en diferentes direcciones. Puede ocurrir que al analizar los primeros casos surjan hipótesis de trabajo y otros casos posteriores los contradigan o no se encuentren tendencias claras. Entonces, seleccionamos más casos similares a aquellos que emergieron la hipótesis y también casos donde se contradijeron hasta comprender lo que verdaderamente sucede. Por ejemplo, un ejemplo corto es la investigación de Amari Motors en el 2005 sobre las oportunidades de empleo para personas con capacidades diferentes. Los primeros casos, que eran empresas grandes, transnacionales y nacionales, apuntaban a que las oportunidades eran equitativas para individuos con capacidades regulares y con capacidades distintas. Posteriormente, otros casos, empresas locales de menor tamaño, contradijeron la hipótesis de trabajo y entonces se agregaron más casos, tanto de organizaciones locales como de nacionales y transaccionales, con el fin de entender la nueva hipótesis y la explicación de las causas del fenómeno. Para culminar, tenemos lo que son las muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado. A veces hay casos del ambiente que no podemos dejar fuera. Un ejemplo de esto es en el estudio sobre la guerra cristera. No podían quedar excluidos los cronistas de las ciudades. En un estudio cualitativo en una empresa no es conveniente prescindir del director general. Incluso hay muestras que únicamente consideran casos relevantes. La muestra por conveniencia, que la voy a tomar de último ya, estas muestras son formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso. Tal fue la situación de Rickson en el 2004, quien no supo ingresar a varias empresas para efectuar entrevistas a profundidad en niveles gerenciales acerca de los factores que conforman el clima organizacional. Entonces, este mismo decidió entrevistar a compañeros que junto con ella cursaban un posgrado en desarrollo humano y eran directivos de diferentes organizaciones. En ocasiones, una investigación requiere una estrategia de muestreo mixta que combine varios tipos de guerra, por ejemplo, de cuotas y de cadena. Las muestras dirigidas son válidas en cuanto a que un determinado diseño de investigación así las requiere. Sin embargo, los resultados se aplican nada más a la muestra en sí o a muestras similares en tiempo y lugar, pero esto último con suma precaución. No son generalizables a una población ni interesa esta extrapolación. Eh, Vamos a dar una conclusión referente a este tema que ya hemos llegado al final, pero cabe decir antes de concluir de que finalmente para reforzar los conceptos vertidos se incluye en uno de los libros de metodología de la investigación un diagrama de toma de decisiones respecto de la muestra inicial. Hay unas cuantas figuras en las que se va a poder observar este diagrama y aunque este autor divide las decisiones de antes y después de la recolección de datos desde nuestro punto de vista, esto es relativo, porque como se ha insistido, el proceso cualitativo es iterativo y emergente. Pues dando nuestra conclusión, como vemos en pantalla, un último comentario que podemos destacar es que en todo el proceso de inversión inicial en campo e inversión total, elección de las unidades o casos y de la muestra, debemos tomar en cuenta el planteamiento del problema, el cual constituye el elemento central que guía todo el proceso. Pero tales acciones pueden hacer que el planteamiento se modifique de acuerdo con la realidad del estudio, construida, claro está, por el investigador
la situación, los participantes y las interacciones entre el primero y estos últimos. El planteamiento hay que tener en cuenta que siempre estará sujeto a revisión y a cambios. De nuestra parte ha sido todo. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes esos minutos. Esperemos que estas informaciones respecto a las muestras, al muestreo cualitativo, sea de su agrado y de su conocimiento. Esperamos que lo disfruten. Y de mi parte es todo. Se despide con ustedes Luis Daniel Gil Pérez y que tengan feliz resto de la tarde, del día o de la noche. Feliz resto de la tarde y que tengan feliz Navidad.